Abran sus Biblias el día de hoy en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a seguir donde empezamos hace unas semanas en el tema el poder del Espíritu. Ahora estamos tocando primordialmente la manifestación o las manifestaciones del Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 12 habíamos estudiado a ser guiados por el Espíritu. Ahora estamos hablando del poder del Espíritu. Conforme yo estaba hablando por esto para prepararme, el Señor, Él trajo algo a mi mente cuando yo estaba estudiando, y era esa escritura que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mientras oraba y meditaba, este verso seguía en mi mente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que Dios está diciendo es que no es nuestra fuerza, ni con nuestra habilidad, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestro entendimiento, ni con nuestra inteligencia, pero Dios está queriendo hacer algo en nuestra vida que es por su poder. Ahora, déjenles digo que yo aprecio todas las iglesias alrededor del mundo que predican el evangelio y ganan a las personas para el Señor Jesús. Eso es algo maravilloso, pero yo creo que hay tantas iglesias que están limitadas a su poder, a su habilidad, solo haciendo cosas con una buena presentación y haciendo cosas con excelencia y cuidando a las personas y organizándose y con estrategia y todas estas cosas, y eso es maravilloso. Él no está contra eso, pero Dios está queriendo hacer cosas alrededor del mundo con su poder, por su espíritu. Y la única manera en que eso puede pasar es cuando un grupo de personas, un cuerpo de personas que se abren y dicen: Dios, no solo queremos hacer lo mejor que nosotros podemos hacer con excelencia, pero queremos el poder del Espíritu Santo que se mueva a través de nosotros. Queremos saber que cuando nosotros nos vayamos de aquí, que Dios estaba con nosotros, que Dios estaba en nuestra presencia, y no solo cuando estamos juntos, pero también cuando estamos separados, cuando estamos en nuestros trabajos y en nuestras familias, en nuestros hogares, que el poder de Dios está sobre nosotros, en nosotros, haciendo cosas. Entonces, por eso Dios está impresionándome, y a nosotros también. Yo creo el día de hoy también que necesitamos estar enfocados en el hecho de que Él no quiere que hagamos lo mejor que podamos. Él quiere que comencemos a funcionar a su nivel de unidad, en su habilidad y no en nuestra habilidad. ¿Eso pueden entenderlo ustedes? No con ejército, dígalo conmigo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, conforme estudiamos este tema en el poder del Espíritu y la manifestación del Espíritu, entienden que lo que Dios está llamándonos a hacer aquí en The Rock es que funcionemos a un nivel donde Dios obtiene la gloria, porque todos saben que los humanos no pudieron haber hecho eso. Ninguna excelencia, ninguna presentación o estrategia o sabiduría o preparación pudo haber causado de que estas cosas pasaron. Estas cosas son sobrenaturales por el poder de Dios. Y esto es cuando Dios obtiene la gloria. Y esto es lo que nosotros queremos, ¿no es así? Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, Primera de Corintios capítulo 12, quiero que leamos versos 7 al 11 juntos en voz alta. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión está muy bien, pero con el propósito de que todos compartamos la misma palabra, te pido que por favor me acompañes en las pantallas para que todos juntos leamos. Leemos todos juntos en Primera de Corintios capítulo 12, todos juntos, versos 7 al 11 juntos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten que hay un Espíritu que hace que estas manifestaciones funcionen a través de cada persona. En otras palabras, Dios no tiene un deseo para que nosotros tengamos iglesia y que el pastor Jerry tenga manifestaciones del Espíritu Santo, pero nadie más las tenga, o tal vez alguno de los líderes, pero la mayoría del cuerpo viene y solamente reciben
pero no son esos que son usados para dar manifestaciones u operar con manifestaciones del Espíritu. Es muy claro en las Escrituras de que Dios quiere que todos, cada uno, aun cuando estamos juntos y cuando nos separamos y cuando nos vamos de aquí de la iglesia, Él quiere que estemos preparados y listos y llenos del Espíritu y disponibles para que el Espíritu Santo opere a través de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. De hecho, porque por el pasaje de 1 Corintios 12, 13, 14, es como Pablo se enfoca mucho en el juntarnos todos. Muchas personas malinterpretan que los dones del Espíritu son primordialmente para que pasen en la iglesia. Y yo quiero que sepan que conforme entienden las manifestaciones del Espíritu a través de las Escrituras, van a darse cuenta que la mayoría, y no estoy diciendo de que casi la mayoría, estoy diciendo de que la mayoría, 90% o más de las manifestaciones del Espíritu Santo que pasan en la Escritura, pasaron afuera de la iglesia, de un edificio que se llama la iglesia. Muchas veces fue en una sinagoga, pero pasaron después de que se había terminado el servicio. El servicio ya se había acabado y Jesús hacía algo, pero a veces era en medio de un servicio religioso y a ellos no les gustaba eso mucho, porque no les gustaba ser interrumpidos por el Espíritu Santo. ¿No es chistoso eso? El Espíritu Santo venía y ellos, no en el sábado. Algunos decían, no en el sábado. Algunas de la gente no debería de ser sanados el día sábado. Hay otros días de ser sanados. No el día que tenemos servicio. ¿No es ridículo eso? Pero pasa porque es religión. Pero yo quiero que sepan y entiendan que las manifestaciones del Espíritu son para operar a través de ti, donde quiera que tú estés, no solo cuando todos estamos juntos en la iglesia. Ahora, hablamos sobre la última sesión que estudiamos esto, la palabra de sabiduría. Y les doy una definición de la palabra de sabiduría. De hecho, lo podemos poner en las pantallas, por favor. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es consejos sobrenatural o dirección para el presente o el futuro basada en la sabiduría de Dios. De pasado, presente y futuro. Consejo sobrenatural o dirección para el presente o el futuro basada en la sabiduría de Dios sobre el pasado, presente y futuro. ¿Eso no sería genial tomar decisiones basado en lo que Dios sabe? ¿Ves? Aún lo que nosotros sabemos del pasado y el presente no es suficiente, porque nosotros no sabemos todo lo del pasado y lo del presente ni del futuro, y mucho menos del futuro. Pero Dios sabe todo del pasado, presente y futuro. Entonces, cuando Él da una palabra de sabiduría, en otras palabras, aquí está lo que tienes que hacer. Dios dice, esto es lo que tienes que hacer, haz esto o no hagas esto, evita esto. Nosotros podemos evitar caídas y obstáculos y problemas en nuestras vidas, y muchas veces las cosas que nosotros pasamos y decimos, oh Dios, ¿por qué hiciste todo esto con mi vida? O porque estoy pasando por esto. Dios estaba probablemente tratando de que nosotros evitáramos muchas de esas cosas. Ahora, yo no digo la mayoría de esas cosas, porque muchas cosas Dios quiere que no las evitemos, quiere que pasemos a través de ellas como testimonio a Él, para que la gente pueda ver la libertad que ellos traen a través de ciertas situaciones. Él no quiere que vayamos alrededor de todas las cosas. Él quiere que tengamos victoria a través de ciertas situaciones. Amén. Es cierto, ¿no es así? La Biblia dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Dios recibe la gloria. Él no quiere que nos rindamos nunca, pero que tengamos la victoria en cada situación. Pero yo creo que la mayoría de las cosas que pasamos, Dios no quería que pasáramos por esas cosas. El Espíritu Santo estaba tratando de obtener la dirección y dar una palabra de sabiduría y decir, no hagas esto ni lo otro, pero no ponemos atención a eso. Basamos las cosas en lógica, razonamiento, y pasamos por muchas cosas más de lo que deberíamos de pasar. Ahora, hablamos mucho sobre esto, es más, dimos escrituras de esto, ejemplos, y también di ejemplos personales de la palabra de sabiduría.
Ahora quiero dar una más. Yo recuerdo que habíamos dado una conferencia sobre el poder del Espíritu. Fue en Oregón, en Portland. Bueno, es que eso era esencialmente para pastores y pastores de jóvenes y líderes de jóvenes. Pero había como unos 1000 ahí y la mayoría trajo a algunos de sus jóvenes con ellos a esta conferencia y estábamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo y su poder y cómo operar en los dones del Espíritu. Y fue genial cuántas historias comenzamos a oír en medio de la conferencia del Espíritu Santo manifestándose a través de esas personas. También no solamente los líderes de los jóvenes, pero también los jóvenes. Fue genial oír que algunos de estos jóvenes que vinieron a esta conferencia, ni conociendo ni sabiendo de lo que se trataba la conferencia, el Espíritu Santo comenzó porque abrieron su corazón y el Espíritu Santo comenzó a usarlos, ¿ves? Operando en el poder del Espíritu Santo. No está basado en cuánto tiempo has sido cristiano y no está basado en qué tan maduro seas. Hay personas que tienen un fluir tremendo del Espíritu Santo, pero eso no habla tampoco de su madurez en el Señor. Cuando tú lo ves o los ves fuera de esa situación, tú te das cuenta, no son tan maduros como yo pensé en las cosas del Señor. Pero aún así el Espíritu Santo está buscando a personas que se abren y que estén disponibles para poder ministrar a las personas a través de esa persona. Entonces recuerden que solo porque alguien opera y tiene una manifestación del Espíritu y el fluir del Espíritu no significa de que son unos cristianos maduros en el Señor. ¿Entienden esto? Necesitan saber eso, porque si no lo saben, van a poner mucha confianza en la persona en vez de ponerla en Dios y en su palabra. Pues una jovencita que se llamaba Summer, ella era de Carolina del Norte, y yo creo que la habíamos conocido antes en un campamento, pero no la conocía bien. Sí conocía a su pastor, al que yo tenía. Bueno, pero a ella no la conocía muy bien, pero cuando la conferencia se había acabado, ellos decidieron volar en la noche para poder ahorrar dinero. Y se van a ir de Portland a Atlanta. Entonces, pues esperaron un rato, pero se subieron a este avión. Y ya sabes cómo son esos vuelos. Todos apagan sus luces, encuentran sus almohadas, sus cobijas y se quedan bien dormidos. Pues el avión empezó a volar y ella estaba ahí sentada con su luz prendida, con su Biblia, y ella sentía el Espíritu Santo, le decía, Espíritu Santo, úsame por favor. Y decía, Dios, úsame, yo quiero ser usada por ti. Y meditando en algunas de las cosas que habíamos hablado en la conferencia y de las cosas que Dios estaba haciendo en ella, y mientras ella estaba orando, la cara de una mujer entró en su corazón y en su mente. Y ella había visto a esa mujer esperando a subirse, que se subiera en ese avión. Y conforme ella estaba pensando sobre esta mujer, la cara de esta mujer, ella no sabía quién era esa mujer. El Espíritu Santo comenzó a hacerle saber que esta señora necesitaba oración y que necesitaba ir a orar por esa mujer. Pero tú sabes, es un avión y estás arriba de un avión y todos están tratando de dormir. Entonces ella luchó con esto un rato y por fin dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver si esta mujer está ahí atrás en el avión o si está despierta. Entonces ella se para y voltea a ver a su alrededor y empieza a caminar hacia atrás, allá detrás del avión, y las luces están apagadas, la gente está dormida, y conforme está llegando así hacia atrás del avión, ella notó de que hay una luz prendida ahí atrás. ¿Y quién creen que está sentada bajo esa luz? Es esa mujer. Y hay una silla vacía al lado de ella. Y ella va, ahora, esperen, yo estoy hablando de una jovencita. Ahora, no estoy hablando de un pastor con experiencia o algo así, o con mucha madurez. Esa es una jovencita. Y ella va y se sienta allí con la señora, y la señora está bajo la luz escribiendo algo. Y ella la voltea a ver y le dice, ¿sabes qué, señora? Yo no sé por qué, pero yo siento que Dios quiere que llore por usted. Ella no sabía qué decir y la señora comenzó a llorar. Y luego la señora empezó a llorar fuerte.
Y no deberías de hacer eso en los aviones, especialmente cuando la gente está dormida. Entonces, mientras ella lloraba, Summer puso su mano sobre su hombro y comenzó a orar. Y no sabía por qué orar específicamente, pero cuando comenzó a orar, empezó a orar por cosas en general. Y bueno, después de que ella terminó de llorar y se pudo calmar, eso es lo que ella le dijo a Summer. Le dijo, yo estoy en la peor situación de mi vida. Estoy embarazada, mi novio me acaba de dejar y no tengo a nadie. Y yo solo estaba aquí sentada bajo la luz, escribiendo los pros y los contras de abortar este bebé. Pero ella dijo, pero ahora yo sé que Dios te mandó a ti. Y Él no quiere que yo aborte a este niño, Él quiere que yo me quede con este bebé. Y comenzó a llorar otra vez. Ahora, algunas personas dirían, wow, qué jovencita tan genial. No, eso no es que es... bueno, sí era una jovencita maravillosa, pero no era ella, ¿entienden? No era su sabiduría. No era porque era llena de gracia o porque era muy inteligente o nada de eso. Es que no tenía idea de lo que estaba pasando. Y si miras a esta señora, nunca hubiera sabido de que esto estaba pasando en su corazón y en su vida. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo sí sabe? Eso es así. Tú puedes conocer a gente y con una sonrisa grande en su cara y pensará, bueno, todo está bien, pero Dios sabe lo que está en su corazón. Él sabe exactamente lo que necesitan. Y ella no fue con esa señora y le dijo, estás tomando una decisión y esa decisión que Dios quiere que tomes. Ella solamente dijo, yo solo siento que Dios quiere que ore por ti. Eso es todo lo que ella dijo. Y trajo amor al corazón de esta mujer y salvó una vida también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Déjenles digo, Dios quiere usarlos a ustedes y solo quiere que abras tu corazón y digas, Señor, yo no sé cómo, yo no sé qué. Hay cosas que están pasando en las vidas de las personas y tú puedes usarme. Solo muéstrame qué hacer. ¿Te asustas? Claro que sí, te asustas. Es difícil, pero conforme aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo y poco a poco nos movemos hacia adelante, se van a asombrar de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y su sobrenatural poder del Espíritu Santo. Yo creo que hay muchas personas con las que nos vemos todos los días y nosotros sabemos que Dios quiere decir algo o hacer algo en ellos, que solamente lo único que necesitamos es decirles, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti? Sería una sorpresa grande de que cuántas personas dirían que sí si les preguntas. Tal vez tú piensas que dirán que no, pero te sorprenderías saber que la mayoría de las personas dirían sí. Ora por mí, por favor. Y yo sugiero de que no lo hagan en una forma rara o religiosa, pero que muy gentilmente, si tú quieres tomarlo de la mano. Y claro, si eres una persona del sexo contrario, tienes que tener mucho cuidado de cómo haces todo esto, porque puedes tomar el enfoque de Dios y ponerlo en otra cosa si lo haces de la manera equivocada. Y muchas veces yo ni toco a alguien si es una mujer. Al menos de que sea en la iglesia y yo pongo mi mano muy cuidadosamente en su hombro. Porque queremos que el enfoque siempre esté en el Señor Jesucristo, todo el tiempo. Y tienes que tener cuidado en esas cosas. Pero yo creo que hay personas que podemos orar por ellos y en medio de la oración el Espíritu Santo te mostrará algo, te hablará algo, te va a decir algo de lo que tú tienes que saber para esa persona. Y tú podrás orar por ellos y cambiará sus vidas. Yo lo creo, yo lo sé, yo lo he visto. Yo he visto que eso ha pasado a través de mí. Donde yo sentía que necesitaba orar por una persona y en medio de la oración Dios me daba algo y tal vez solo oraba, Señor, yo oro por esta situación y la describo a lo que Dios me esté diciendo. Y después de la oración la persona me dice, ¿cómo sabías eso? Y yo no le digo, ¿sabes qué? Es que tengo el Señor en mi corazón y Él comparte cosas conmigo para que yo ayude a las personas. Y Él quiere que tú sepas que Él te ama y Él sabe lo que está pasando en tu corazón y en tu vida. ¿Ves? Esa es una oportunidad. Ahora hay que hablar de la palabra de ciencia. Un momento, vamos a hablar la palabra de ciencia. Les doy la palabra de ciencia, una definición. Palabra de ciencia es revelación sobrenatural sobre el pasado acerca de una situación o evento de una persona.
revelación sobrenatural de información. El Espíritu Santo sobrenaturalmente te reveló algo que tú no podías saber por sí mismo. Palabra de ciencia. Esto no está basado en experiencias, no es basado en chismes o que oíste algo a través de alguien. Y muchos dirían, oh sí, yo oí esto y yo creo que Dios me estaba dando una palabra de ciencia a través de esa persona para decirme lo que estaba pasando porque ellos oyeron de su tío y su hermano. Entonces yo oí a través de ellos que una palabra de ciencia. No, eso no es una palabra de ciencia. Ahora, yo no estoy diciendo de que Dios tal vez no te ayude a que tengas esa información correcta a través de alguien. Yo solamente estoy diciendo de que si tú lo estás obteniendo de un ser humano, entonces eso no es una palabra de ciencia para que tú des a alguien más. Tal vez es ciencia lo que tú necesites ministrar a alguien, pero una palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Déjense lo digo de otra manera. Yo creo que lo dije hace unas semanas, pero déjenlo digo de otra manera. Esas no son manifestaciones de ti o yo. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, que significa que la ciencia que viene a través de la palabra de ciencia no es tu ciencia, no es tu conocimiento o algo que tú aprendiste. Es algo que el Espíritu Santo sabe que tú no sabes. Tú no pudieras saber eso, porque es algo sobrenatural en otras formas. Si tú lo supieras, entonces, ¿qué tiene sentido de ver eso? ¿Cuál es lo grandioso en eso? No hay nada sobrenatural en eso. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Una palabra, por cierto, noten que dice palabra de ciencia. No solo dijo don de ciencia. Y yo he escuchado a personas incorrectamente. Y yo no creo que sea necesariamente algo intencional. Pero algunas personas dicen el don de sabiduría, el don de ciencia. No es lo que dice. Es una palabra de sabiduría, que significa que eso es verdad. Una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia. ¿Ves? Y tú usas una situación y hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo y tú tienes un sentir que es una decisión correcta y la otra decisión es la decisión incorrecta. Eso no es una palabra de sabiduría, ese es un sentir, el testigo de tu espíritu o del Espíritu Santo. Y gracias a Dios por la guianza del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo. Pero una palabra de sabiduría es una palabra de sabiduría. ¿Es claro eso? La palabra de sabiduría es algo verbal, es algo que es dado a alguien cuando hablas para definir en palabras algo que el Espíritu Santo quiere que hagas. Una palabra de ciencia es una palabra, son palabras que vienen del Espíritu Santo, que revelan algo que ha pasado en el pasado o algo que tal vez está pasando en este momento, en el presente. Palabra de ciencia. Yo he visto a personas tener palabra de ciencia en medio de una congregación grande y solo decir, tú allá atrás, tu número de licencia es bam, 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 bam. Tu domicilio, bam, 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 bam. Tu número de teléfono, bam, 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 bam. Y también he visto y he escuchado sobre personas que engañan a la gente, que tenían un micrófono y ya habían preguntado cosas a la congregación y dicen, a tal persona tiene esto y esta situación, y están actuando como que si es una palabra de ciencia. Déjenles digo, Dios odia esas cosas, porque eso le dice a la gente que estas cosas no son reales, y no hay necesidad de engañar o de mentir cuando son reales, ¿no es así? De hecho, si lo engañas y si mientes, entonces eso no está bien delante de Dios. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo puedes esperar el poder de Dios que toque a esa persona si tú estás mintiendo? ¿Ves? Entonces necesitas saber que sí hay mentirosos afuera, pero si hay alguien real. No dejes que los mentirosos te desanimen de la realidad, de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque sí es algo real, muy real. Ahora, la palabra de ciencia, una palabra de ciencia, lo hemos visto a través de las Escrituras. Cuando es ciencia, es algo revelado, sobrenatural de Dios. Esa es una palabra de ciencia. Déjenles doy un ejemplo. Después de los reyes principales, de los 3 reyes principales, que fueron Saúl, David y Salomón, porque Salomón se portó mal, Dios quitó el reino del linaje de David. Bueno, por lo menos la mayoría.
Y Judá se hizo la parte pequeña e Israel se hizo la parte grande y era un reino dividido. Ahora, el primer rey que tomó control de Israel fue un rey que se llamaba Jeroboam y Jeroboam. Y tal vez fue el primer rey que reinó en Israel. Hay otros que en cierta manera parece que son peores. Pero déjenles digo por qué yo siento que él fue realmente el peor de todos los reyes malos. Yo creo que Jeroboam es el rey más mencionado de Israel, de todos los reyes, porque después de Jeroboam, cualquier rey que se rebelaba contra Dios, y algunos de los reyes de Judá también, que se rebelaban contra Dios, Dios decía, ellos hicieron mal ante los ojos de Dios, como el pecado de Jeroboam, el hijo de Nabot. Y Jeroboam continuó siendo mencionado generación tras generación como siendo uno que se rebeló muy mal contra Dios. Jeroboam, él no estaba siguiendo a Dios, era un rey. Fíjense, la posición no significa que estás siguiendo a Dios. ¿Todos entienden esto? Solamente porque tienes una posición, eso no significa que estás bien ante el Señor. Jeroboam no estaba haciendo el bien ante Dios, pero se metía en situaciones de donde necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, una vez, él decidió que él iba a mandar a su esposa al profeta que era ciego. Y escuchen esto, este profeta, por su edad, era ciego, no podía ver, pero aún así, para no perder nada, él le dice a su esposa. Bueno, Jeroboam le dice a su esposa, yo quiero que te pongas un disfraz y no dejes que nadie te vea, que nadie sepa que tú eres esposa del rey, y ve con el profeta y consulta al profeta del Señor y pregúntale qué es lo que necesitamos hacer en esta situación. Pues entonces ella se disfrazó y ella viene, y en cuanto llegó a la puerta del profeta y entra por la puerta, el Señor ya había revelado por palabra de ciencia al profeta de que la esposa de Jeroboam venía. Entonces, en cuanto ella entró por la puerta, él le dice a ella, oh, hola, esposa de Jeroboam. Ni la podía ver. Él es ciego, no la podía ver. Pero lo primero que dijo es, y ella sabía, oh, ya estoy terminada, me acabó. Bueno, es que tú no te metas con los profetas de Dios, ¿sabían eso? La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tú no juegas con Dios, no juegues con Él. Y no solamente el profeta no le dio un consejo bueno y sabiduría de Dios, pero él le declaró a él las cosas negativas que iban a pasar a ella y a su familia. ¿Ves? Esa es una palabra de ciencia que fue dada. Ahora, otro ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 6, cuando Siria estaba tratando de venir contra Israel y el rey de Siria entraba a su cámara con los hombres que le ayudaban en sus estrategias y tomaban decisiones en el próximo movimiento que iban a hacer. E Israel de alguna manera sabía lo que iban a hacer y lo sabían antes de que lo hicieran y siempre tenían la victoria. Entonces el rey de Siria llamó a sus hombres y les preguntó, yo quiero saber quién es el que me está engañando. Alguien está diciéndole al rey de allá de Israel qué es lo que estamos haciendo. Alguien en este grupo es una rata. Tú estás dando información porque Israel sabe lo que está pasando antes de que lo podamos hacer. Y uno de ellos habló y dijo esto, ¿o no? Ninguno de ellos. Bueno, es una traducción que yo inventé ahorita, pero esto es lo que él estaba diciendo. Oh, nosotros no somos ratas, ninguno de nosotros, pero hay un profeta allá. Y él, el profeta, porque Dios está en su vida, el rey, él sabe lo que tú estás diciendo, privadamente, en tu cámara. Ja. ¿Qué es eso? Eso es palabra de ciencia. El rey se mete para hacer estrategia contra el rey y Dios le muestra al profeta lo que están haciendo, lo que están diciendo. Y el profeta va y le dice al rey de Israel, le dice, hey, esto es lo que van a hacer. Y cada vez que hace esto, está correcto, cada vez. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia pasa a través de toda la Biblia. Dios revela cosas a ti que han pasado o que están pasando para que tú puedas basarlo a lo que tú haces en la sabiduría de Dios. ¿Y cuántos se acuerdan cuando Jesús fue a la fuente o al pozo de agua y había una mujer allí y él le pidió agua y le dijo, oh, dame algo de beber? Y la mujer samaritana le dijo,
como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Jesús le dijo, y a mí me encanta, a mí me gusta cuando Jesús habla, y como cuando él habla en la tercera persona, él le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella, pues claro, no sabía ni de lo que estaba hablando, y él le dijo, no tienes con qué sacarla, ¿cómo vas a sacar agua? Tú no puedes sacar agua. Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella le hace, oh, muy bien, dame de esa agua, para que yo ya no tenga que venir al pozo de agua y sacar agua. Ella no tiene ni idea de lo que él está hablando, pero de alguna manera Jesús en esas conversaciones, él sigue hablando. Él sigue y sigue y sigue. Entonces ella le dice, pues vamos, dame de beber del agua viva. ¿Qué crees que le dio? Una palabra de ciencia. Él le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Hombre guapo, tal vez era guapo, pues tal vez no. Y él le dijo, bien has dicho, no tengo marido, pero sí has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dijo, oh, jaja, Señor, me parece que tú eres profeta. Oh, es que está inteligente, ¿no es así? Rápido entendió esto. ¿Qué es eso? Es una palabra de ciencia. Jesús dijo, yo te daré agua viva. ¿Recuerdan que muchas veces él hablaba del el agua viva como el Espíritu Santo? Él le dio una palabra de sabiduría. No fue de sabiduría, de ciencia, perdón. Y ella fue a su ciudad y les dijo, oh, vengan a conocer a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Él no le dijo todo lo que ella ha hecho en su vida, pero para ella así se sentía. Es que su corazón fue abierto en ese momento. Oh, él ve todo, él sabe todo. Y no lo sabía, pero sabía eso. Él sabía suficiente. Él tenía suficiente ciencia por el poder del Espíritu Santo para hacerle saber, Dios conoce quién eres, Él tiene tu número. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Ella trajo toda la ciudad y todo el pueblo escuchó a Jesús. Y todo el pueblo creyó en Jesús, como ella también. ¿Por qué? Por una palabra de ciencia. ¿Me están escuchando? Necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos esto. Y aquí Pablo nos está diciendo, aquí a la iglesia, en este día, estas son manifestaciones del Espíritu Santo para que nosotros podamos saber que Dios se está moviéndose y más, para que nos podamos mover basados en su ciencia. Estas palabras son importantísimas. Yo les he dicho antes que la primera vez que yo puedo acordarme que el poder del Espíritu Santo funcionó a través de mí fue en los 80s, cuando yo estaba en un campamento de jóvenes. Después del servicio, la mayoría de los jóvenes fueron a comer algo, pero había algunos ahí todavía en el servicio y la música todavía estaba tocando y la gente estaba orando. Y yo volteé así alrededor del auditorio y vi una jovencita que no era de nuestra iglesia, ni sabía quién era, pero cuando yo la vi dentro de mí, yo escuché esta palabra, Padre. Una palabra, Padre. Eso fue literalmente una palabra de ciencia, porque es todo lo que obtuve, Padre. Entonces yo les he contado la historia a ustedes. Yo fui con ella y yo le pregunté, ¿cómo está tu relación con tu papá? Y ella comenzó a llorar. Eso es lo que estaba en su corazón. Ella se había peleado con su papá antes de venir al campamento y algo se la estaba comiendo por dentro. Y ella dijo, oh, yo vine aquí porque pasó esto. Y yo pude ministrarle a ella. Y ella llamó a su papá y se perdonaron. Y todos se reconciliaron. Y fue algo maravilloso. Pero, ¿ves? Esa es una palabra de ciencia. Yo no pude ir con ella y decirle, oh, esto es lo que está pasando en tu vida, tú te peleaste con tu papá. No, yo no recibí todo esto. Yo recibí una palabra, Padre. Todo lo que recibí, déjenles digo, eso es algo muy importante. Si tú tienes una palabra de Dios, no es un párrafo, solo das la palabra que obtuviste de Dios. Y muchas veces esa palabra puede venir en forma de pregunta, como yo hice con ella. ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Ves? Estoy tratando un poquito porque yo no sé qué significa padre. Yo sé que ella no era un padre. Pero no sé qué significa padre para ella, ¿ves? Pero
Eso cambió la experiencia de esa niña en el campamento. ¿Y cuántos saben? ¿A Dios le preocupa eso? Él está preocupado por esas cosas. ¿Ves? Si tú eres egoísta, la manifestación del Espíritu Santo funcionando a través de ti no van a significar mucho porque no te ayudan a ti. Al menos de que seas orgulloso y estás tratando de hacerte muy espiritual y tratando de ministrar al Espíritu para que la gente sepa que tú eres muy espiritual. Eso es orgullo. Y la gente muy rápido se va a dar cuenta que todo es sobre ti y tú, y que eres egoísta. Y vas a perder credibilidad. Y la gente ya no te va a escuchar, aunque tengas el Espíritu Santo funcionando en ti. Es que el amor causará que tú digas, oh Señor, yo necesito el Espíritu Santo que funcione a través de mí porque hay personas que están heridas y yo quiero ser usado para ministrar a esas personas. Kimberly muchas veces se para aquí arriba en un servicio de fin de semana y ella dice diferentes cosas. Ella ha dicho acá arriba a alguien que tiene un dolor o un problema o que su dedo pequeño le está doliendo. Y alguien pregunta, pero ¿por qué tomaste ese tiempo para hablarle a un dedo que te duele? Porque Dios quiere mostrarle a alguien que Él los ama y que le importan las cosas de ellos. Pero nosotros también hemos declarado sanidad sobre el cáncer y el cáncer se desaparece. Es una palabra de ciencia. Ahora, ¿qué pasaría si nunca dijésemos esas cosas aquí? Pues yo creo que muchas veces esas cosas no fueran sanadas ni curadas, porque esa persona no tuvo esa sabiduría y esa ciencia de que Dios sabe lo que está pasando y Dios quiere sanarte. Y esas cosas traen confianza en todas las personas. Bendice a las personas. Ahora, hay que hablar unos minutos sobre una cosa más, y es el discernimiento de espíritus. Y vamos a hablar de discernimiento de espíritus. Les doy una definición para discernimiento de espíritus. Viendo sobrenaturalmente o descubriendo espíritus diabólicos o celestiales. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan con Eliseo? Cuando el rey de Siria se dio cuenta que Eliseo estaba obteniendo toda esta información de lo que estaba pasando. Entonces él trajo a sus hombres y encerraron a Eliseo. Lo rodearon. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Y el siervo de Eliseo se despertó por la mañana y salió de allí de su casa, salió y volteó a ver allí alrededor y dijo, oh, estaba rodeado por los soldados de Siria. Habían muchos hombres listos para pelear contra ellos. Él entra de regreso y le dice a Eliseo, oh, tenemos un gran problema. Mientras estábamos dormidos, los guerreros de Siria nos vinieron a rodear. Y Eliseo le dice, hay muchos más con nosotros que con ellos. ¿Recuerdan eso? Y pueden imaginarse el siervo diciendo, 1, 2, oh, eres muy malo en las matemáticas, ¿verdad? Eliseo oró. Dios abre sus ojos para que él pueda ver. Y la Biblia dice que él abrió los ojos al siervo de Eliseo, al siervo de Eliseo, y él vio las montañas, los valles llenos con caballos y carros de fuego. Y dice la Biblia que estas cosas celestiales estaban rodeando a Eliseo. Ese siervo estaba en el lugar adecuado junto a ellos. Porque aunque, ¿cuántos de ustedes creen que cuando Dios abrió los ojos de este siervo, que en ese momento es cuando aparecieron esos caballos y carros de fuego? No, ellos estaban allí antes, ¿no es así? Ellos ya estaban ahí. Eliseo ya lo sabía. Asumimos que Eliseo lo veía, pero la Biblia no dice que él lo veía, pero él muy probablemente pudo haber estado operando por medio de la fe. Él sabía que Dios lo estaba protegiendo. Y Eliseo va y le dice, Jehová, abre los ojos de este hombre para que él vea. Y el siervo vio a todos estos hombres y guerreros celestiales e espirituales que los estaban rodeando a ellos para protegerlo a ellos. No importaba qué tan grandes fueran estos hombres del rey de Siria. Dios, los guerreros de Dios estaban ahí. Déjenles digo, si nosotros pudiéramos ver en el reino espiritual, ustedes vieran que los ángeles alrededor de nosotros pueden muy bien cuidarte y protegerte. ¿Sabían esto? Tú pudieras ver que cuando tú dices en el nombre de Jesús,
Satanás, yo te resisto. Tú verías que él se movería hacia atrás y tú ves que él se comienza a mover y a huir de ti, pero como no lo puedes ver, tienes que hacerlo por fe. Pero el discernimiento de los espíritus es cuando Dios, por medio de la manifestación del Espíritu, como quiera, el Espíritu Santo te revela y te enseña cosas que están pasando en el reino espiritual para que tú puedas saber lo que está pasando. Ahora, déjenles digo, eso es algo que yo recuerdo, no recuerdo pasando conmigo, pero yo nunca he visto en el reino espiritual. Sí he tenido palabra de sabiduría y ciencia donde Dios revela qué espíritu está tratando con una persona. Sí he tenido esto. Y algunas personas llaman esto discernimiento de espíritus. Si alguien tiene un espíritu de lujuria o algo así, o de lascivia, yo he tenido el Espíritu Santo diciéndome cosas acerca de una persona particular o acerca de un espíritu que los está atacando o poniéndoles presión. Pero yo creo que es una palabra de ciencia eso. Muchas personas pusieran eso bajo la palabra de discernimiento de espíritus. Yo no creo que importa mucho todo eso, es el poder del Espíritu Santo, no importa. Es el Espíritu Santo revelando a esas personas, pero déjenles digo, es importante. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la mula que habló? Bueno, ¿recuerdan esa historia? ¿Recuerdan esa mula no se movía hacia adelante y Balaam le estaba pegando a esa mula y pegándole para que se moviera? Era un asno y la razón por la que no se movía es porque los ojos de este animal habían sido abiertos para mirar al ángel con una espada enfrente de él y Balaam no lo veía. Entonces escuchen esto. Bueno, este asno, este animal tenía discernimiento de espíritu, porque los animales no pueden ver en el reino espiritual, normalmente no pueden. Ellos así estarían todo el tiempo y se asustarían todo el tiempo. Pero Dios abrió primeramente los ojos de este asno para que pudiera ver este ángel de Dios con una espada en su mano. Y el asno no se movía. Y Balaam le está pegando y pateando. Y Dios por fin abrió la boca de este animal y le está diciendo, ¿por qué me estás golpeando? ¿Por qué me estás pegando? ¿Que no he sido un asna buena? Y lo chistoso es que Balaam le responde. Y le dice, sí, pero esto y aquello. Y comienza a responder. Eso es la parte más graciosa de todo esto. Y luego Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel y le dice, ¡oh! 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 Porque ahora él entiende. Déjenles digo, si nuestros ojos pudieran ser abiertos para el reino espiritual de lo que está pasando, nosotros pudiéramos manejar apropiadamente muchas cosas que están pasando en nuestras vidas, porque asumimos que es lógica y razonamiento y que es natural. Estamos funcionando con métodos naturales y tratando de hacer cosas naturales contra cosas sobrenaturales y espirituales. ¿Cuántos recuerdan que Jesús vino con una mujer que estaba jorobada por 18 años y no se podía levantar, no se podía enderezar? Así había estado por 18 años y la podían haber llevado a cualquier doctor y te pueden decir cómo su espalda está mal y que sus huesos, y te pueden decir todas las cosas que los médicos hablen y las razones por qué esta mujer no podía enderezarse. Pero ¿sabes lo que Jesús dijo? Y la Biblia dice, Jesús conoció a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ahora, no podías ver el espíritu, pero la Biblia dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Y Jesús impuso sus manos sobre de ella y le dijo, mujer, eres sanada. Y ella se enderezó y fue sana. Y luego se enojaron, pues bueno, era un día sábado. Y Jesús dijo esto, él dijo, hey, escuchen, esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no debería de ser desatada? Escuchen, que Satanás había atado, piénsalo, por 18 años, él la tenía atada. Satanás la tenía atada. No solamente era un dolor de espalda. ¿Están escuchándome? Satanás tenía atada a esta mujer. Y Jesús vino y tomó autoridad sobre Satanás y lo que él estaba haciendo. Y el problema físico de esta mujer, ella fue sanada. ¿Ves? Tienes que entender. Necesitamos el discernimiento de espíritu para que podamos entender
la raíz de la causa de los problemas en la vida de las personas. ¿Recuerdan del niño que tenía epilepsia? Y Jesús lo conoció. Y los discípulos habían tratado de sanarlo y echar fuera el demonio que él tenía, pero no lo pudieron hacer. Y el papá vino con Jesús y le dice: hey, por favor, ayúdame. Tus discípulos no lo pudieron sanar. Mi hijo se echa al agua, se echa al fuego para matarse. Por favor, ayúdame. Y Jesús vino y el niño está teniendo un ataque de epilepsia. Y era muy severo. Y Jesús, escuchen, si ven en Marcos 9, Jesús dijo: espíritu mudo y sordo. Llamó al espíritu mudo y sordo. ¿Qué es eso? Es discernimiento de espíritu. Tú no puedes ver esos espíritus, pero de alguna forma Jesús identifica exactamente qué espíritu es. Le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. El niño fue sanado de la epilepsia, como también fue sanado del demonio que lo poseía. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Muchas veces los problemas o las enfermedades las consideramos naturales en lo que podemos ver y tratamos de identificarlas, y los doctores hacen todo lo que pueden, pero no pueden sanar a esa persona. Y muchas veces, no todo el tiempo, pero estoy diciendo muchas veces, no es algo físico, es algo espiritual tras esa enfermedad. Pero si no tenemos el Espíritu Santo dejándonos saber qué espíritu o con qué espíritu estamos tratando en este momento y cómo lidiar con esos espíritus, entonces no podemos resolver estas cosas físicas o cosas financieras. También no podemos. ¿Sabían que hay un enemigo que viene contra las cosas financieras en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Jesús dijo? El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar. ¿No es así? Tú puedes trabajar más duro a tener 2 trabajos, hacer lo que tú quieras hacer, tratar de llegar hacia arriba, pero si tú no te das cuenta de las cosas espirituales y tener a Dios que te ayude con el discernimiento de espíritus para entender cómo lidiar con las cosas y con los problemas espirituales, te van a robar, te van a hurtar y tú te vas a dar cuenta. Algunas veces no han estado en la posición de que por fin llegaron hacia arriba y que las cosas están mejores en su vida y dicen: oh, estoy bien, estoy adelantándome, y de repente no sabes qué es lo que pasó y se desaparece. Oh, tu carro se descompuso y esto y aquello, y son cosas pequeñas y se desapareció, y tú piensas: ¿qué es lo que pasó? Pues ¿qué no dijo la Biblia en Malaquías 3 para los que diezman? Que Dios dijo: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Ves? Si tú no identificas este problema espiritual, entonces solo vas a tratar de hacer las cosas naturalmente y no vas a llegar a la raíz del asunto. Necesitamos esto. Bueno, termino con esto. Una de las historias que yo escuché después de la conferencia que hicimos allá en Portland en 1996 es que una de las jóvenes que había venido de Montana con un grupo pequeño de jóvenes y con sus líderes durante la conferencia, durante los servicios, ella volteó hacia su amiga y vio en la espalda de su amiga una criatura oscura, pequeña. Ella lo vio. Entonces, después, ella no dijo nada en ese momento porque se asustó, pues. Pero después ella estaba hablando con su amiga y le preguntó a su amiga: ¿has tenido problemas espirituales últimamente? ¿O has tenido problemas con tu relación con Dios o algo así? Y la niña le dice: sí, ¿por qué? Y le dice: oh, pues es que como que algo que no es algo grande, pero le dice: oh, es que yo vi una criatura pequeña, oscura, en tu espalda en uno de los servicios. Y la niña le hace: oh, ¿sí? ¿Lo vistes? Y él le dice: sí, por eso te quería preguntar. Y la jovencita le dice: sí, sí, es cierto, yo siento algo arriba de mí, no sabía qué era. Entonces oraron por ella y la trataron de liberar de ese espíritu. Y yo recuerdo, yo había escuchado esta historia y yo estaba emocionado y yo sabía que habían orado por ella y yo estaba emocionado de que el servicio se estaba moviendo, las manifestaciones del espíritu. Yo nunca había pasado por algo así y yo estaba emocionado de que una jovencita
viera eso. Y la razón por que me gusta mucho esto es porque no era alguien muy maduro o grande o caminando con Dios por mucho tiempo para que todos pudieran saber que el Espíritu Santo quiere moverse a través de nosotros. Pero ese verano en 1996 fuimos a Montana al campamento, y cuando llegué al campamento me di cuenta de que las dos estaban en este campamento. Entonces yo conocí a la muchacha que había visto esta criatura y me contó todo lo que había pasado y exactamente lo que había escuchado. Y entonces yo le dije, ahora, la otra estaba en ese cuarto para que la gente orara por ella, porque aún tenía esa criatura en ella. Y la muchacha me dijo, ella desea que tú ores por ella, porque ya había escuchado en la conferencia. Entonces yo fui ahí con esa muchacha y le dije a la muchacha que dijeron que pusieron esa criatura en ti. Y dijo, oh, sí, soy yo. Y le pregunté, pues esa cosa se fue. No. ¿Cómo sabes? No, yo lo siento. Y yo le pregunté, pues oraron por ti. Y me dijo, sí. ¿Y le mandaron que se fuera? Sí. ¿Pero está ahí? Sí. Pero todavía está ahí. Ahora, estamos hablando de una jovencita. Escuchen, ¿ustedes no creen que las cosas espirituales son raras? Si solamente habla con una persona, es que son cosas raras las que pasan. Bueno, es que no solamente tienen que tomar la palabra de Dios, hay cosas que pasan que no se pueden explicar en otra forma, sino es por medio del Espíritu Santo. Entonces yo comencé a preguntarle unas cosas y yo le dije, a ver, déjate pregunto algo. ¿Hay algo que está pasando en tu vida que tú sabes que estás desalineada con Dios? ¿O que estás caminando en rebelión o en rebeldía? Y ella me dijo, no. Y yo le dije, ¿algún pecado que has hecho no lo has confesado al Señor y ni has recibido perdón? Y me dijo, sí. Entonces, ¿tú no puedes pensar en algo que tú estás haciendo en tu vida día a día? ¿Es algo que está pasando constantemente en tu vida que tú lo confirmas y que tú lo continúas haciendo aunque tú sabes que está mal? Pues, sí. ¿Qué es? Yo me salgo de mi casa a escondidas en la noche, sin que mis papás se den cuenta. Y yo voy a fiestas, y yo sé que está mal. Y yo sé que a mis papás no les gustaría que yo lo hiciera, por eso yo me escondo y me voy a escondidas. Y yo le dije, ¿tú sabes que eso está mal? Ante el Señor. Dijo, sí. Y le dije, ¿y lo sigues haciendo? Y dijo, sí. ¿Sabes que eso se llama rebeldía? No. Y yo le dije, ¿sabías que la Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión? ¿Ves? La Biblia dice que no le des lugar al diablo. Y muchas veces, por nuestras actitudes y nuestras acciones y nuestras palabras, nosotros le damos lugar al diablo y le permitimos que entre a nuestras vidas. ¿Cuántos saben que porque le permitimos entrar a nuestras vidas, eso no significa que no lo podemos echar fuera? ¿No es así? Pero a mí no me importa cuánto lo rehúse o lo rechace y ore, si esa cosa sí se fuera inicialmente. La vida, su estilo de vida de rebelión, abriera la puerta nuevamente y podría regresar esa cosa. Y la Biblia dice que Jesús nos enseñó que muchas veces regresa el demonio con 7 demonios más, peor que el primero. ¿No es lo que dice la Biblia? Entonces yo le dije a ella, tú tienes que arrepentirte de eso, caminando en rebelión. Entonces nos sentamos y ella se arrepintió y había alguien más con nosotros en el cuarto. Y ella se sentó y ella comenzó a arrepentirse. Oh, Dios, perdóname, por favor, me arrepiento, ya no lo voy a hacer más. Voy a hablar con mis papás y todo esto. Y yo le dije, muy bien. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y yo le mandé a ese demonio que se fuera. Y después de que yo había orado, yo creo como 10 o 15 segundos después, ella comenzó. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que tiene una combinación de reírse y llorar al mismo tiempo? Ella comenzó a llorar y a reírse al mismo tiempo. Y yo le dije, ¿sentiste que se fue? Estaba muy feliz esa niña en ese momento. Había sido liberada de opresión diabólica. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Pero comenzó esa libertad. Comenzó con una jovencita que se abrió al Señor y el Señor le mostró algo. Ahora, déjenles muestro algo antes de que terminen. Solamente porque el Espíritu Santo te reveló algo, no significa que tú tengas que correr
oír y hablar sobre de esto. A veces necesitas orar, ser guiado por el Espíritu y caminar en amor, hacer con otros lo que a ti te gustaría que ellos hicieran contigo. Solo porque tú ves algo y sabes algo sobre una persona, no significa que tienes que decírselos a todos, delante de todos. ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Tú quisieras que todos supieran eso? Entonces no lo hagas con alguien más. Pero yo lo recibo ante todos los demás. Bueno, es que no hace la diferencia. Camina en amor, siempre. Sé sensible a la persona para que cuando la persona se vaya, después de haber sido ministrado, pueda irse gozoso y disfrutándolo y diciendo, yo ya nunca más quiero ser avergonzado de esa manera. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Gloria a Dios.